¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué es lo que realmente mueve al mundo? Y no me refiero al dinero, ni a la política, ni siquiera a la tecnología. Me refiero a esa chispa primitiva, esa fuerza bruta que hace que alguien se levante a las 4 de la mañana para pintar un cuadro, o que un emprendedor se obsesione con una idea hasta materializarla contra todo pronóstico. A veces siento que desperdiciamos toneladas de energía buscando motivación en libros o videos, cuando en realidad llevamos un reactor nuclear dentro de nosotros mismos que apenas sabemos encender. Es fascinante que uses la metáfora del reactor nuclear, porque de hecho la mayoría de la gente tiene ese reactor, pero lo usan solo para calentar agua para el té, o peor aún, dejan que la energía se escape por grietas sin darse cuenta. Lo que estás tocando es, quizás, uno de los secretos más antiguos y mal interpretados de la historia del pensamiento humano. Si miramos hacia la mística judía, hacia la Kabbalah, esa chispa de la que hablas tiene un nombre y un origen muy específico. Y te aseguro que es mucho más controvertido de lo que parece a simple vista. Me imagino por dónde vas. Cuando hablamos de fuerza bruta y origen primitivo, casi siempre terminamos hablando de biología o, para ser más directos, de sexo. Pero, ¿cómo damos el salto de ahí a un proyecto empresarial o artístico? Suena casi como una contradicción. En nuestra cultura moderna tendemos a compartimentar todo. Aquí está mi vida profesional, seria y estructurada. Y allá, en un cajón cerrado, está mi vida sexual y mis impulsos. ¿Me está diciendo que la Kabbalah propone romper esa pared? Exactamente. Y no solo romperla, sino entender que la pared es una ilusión. En la Kabbalah, la energía sexual no es algo que sucede solo en la alcoba. Es la manifestación física de la fuerza creativa del universo. Lo llaman Yesod, que significa fundamento. Piénsalo así. La misma energía que se requiere para crear vida biológica un ser humano nuevo es la misma sustancia energética que se requiere para crear un hijo mental, ya sea una novela, una startup o una solución arquitectónica. No hay dos tipos de gasolina en la estación de servicio del alma. Solo hay una, el deseo. El problema es que la mayoría de nosotros gastamos esa gasolina dando vueltas a la manzana en lugar de emprender un viaje interestelar. Esa imagen es potente, pero seamos prácticos por un momento, porque esto puede sonar muy abstracto o esotérico para quien nos escucha mientras va en el metro o conduce al trabajo. Si solo hay un tipo de gasolina, ¿qué significa convertirla? Porque supongo que no estamos hablando de represión. La historia nos ha enseñado que reprimir el deseo suele terminar bastante mal, con explosiones por donde uno menos espera. Tienes toda la razón, y ese es el error más común. La transmutación no es represión. La represión es como poner una tapa a una olla de presión y seguir subiendo el fuego. Eventualmente estalla. La Kabbalah habla de canalización o sublimación. Imagina una represa hidroeléctrica. Si el río fluye sin control, el agua se dispersa, se evapora o inunda los campos. Es caos. Pero si construyes una estructura, la represa que retenga esa fuerza momentáneamente y la dirija a través de turbinas específicas, generas electricidad que puede iluminar una ciudad entera. El proyecto es la turbina. La energía sexual es el agua. El acto de convertir implica tomar ese impulso de gratificación inmediata y decirle: no te voy a gastar ahora en un placer efímero. Te voy a usar para empujar esta turbina. Me gusta la analogía de la represa, pero esto requiere una disciplina mental brutal, ¿no? Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Tienes una app para citas, una app para comida, una app para entretenimiento.
Todo está diseñado para que esa agua de la que hablas se derrame inmediatamente. ¿Cómo se siente ese proceso de retención y redirección? No genera frustración, porque la frustración suele ser la asesina de la creatividad. Al principio se siente como frustración, sí, pero aquí es donde entra el concepto cabalístico de la vasija o cli. Para que la luz, o la inspiración, o el éxito pueda entrar, necesita un contenedor. El deseo es el contenedor. Si satisfaces el deseo inmediatamente, rompes la vasija o la llenas con algo pequeño. Si aguantas esa tensión, la vasija se ensancha. Esa frustración inicial es en realidad presión acumulándose. Un artista te dirá que sus mejores obras nacieron de una tensión interna insoportable, de una hambre que no podían saciar con comida ni con placeres físicos. Esa hambre se convirtió en la obra. En términos de negocios, es esa obsesión que no te deja dormir, no por ansiedad, sino por pura potencia creativa. Estás usando tu libido para seducir al mundo con tu idea, en lugar de seducir a una persona. Es curioso que uses la palabra seducir, porque si lo piensas, los grandes proyectos, las grandes marcas tienen un componente de seducción. Apple nos seduce, Tesla nos seduce. No es solo funcionalidad, es deseo. Entonces, estamos diciendo que un líder de proyecto, un creador, debe, en cierto modo, volverse un alquimista de sus propios impulsos. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Digamos que tengo una gran idea y siento ese impulso energético. ¿Cuál es el paso uno según esta filosofía? El paso 1 es la conciencia del momento. Normalmente, cuando sentimos una oleada de energía sexual o un deseo intenso, nuestra respuesta automática es buscar la descarga, buscar pareja, autogratificación o incluso distraernos con redes sociales, que es otra forma de microdescarga de dopamina. El alquimista, en ese momento, hace una pausa, reconoce la energía y dice: «Bienvenido este fuego», y luego, conscientemente, se sienta frente a su proyecto. Es casi un acto ritual. Tomas esa agitación física y emocional y la viertes en la resolución de un problema complejo. Es sorprendente, y no exagero, la claridad mental que obtienes cuando trabajas con esa carga en lugar de deshacerte de ella. Te vuelve magnético. Tu discurso tiene más peso, tu escritura tiene más filo, estás cargado. Eso explica por qué muchas personas altamente creativas o exitosas tienen personalidades tan intensas, a veces casi abrumadoras. No es que sean diferentes biológicamente, es que están operando a un voltaje más alto porque no están haciendo tierra cada rato. Pero déjame hacerte una pregunta un poco más filosófica, quizás un poco oscura. ¿Hay un costo? ¿Existe el riesgo de que al convertir todo en proyectos perdamos nuestra humanidad, nuestra capacidad de conectar simplemente por el placer de conectar? ¿No nos volveríamos máquinas de producción obsesivas? ¡Qué gran pregunta! Y la respuesta está en el equilibrio del árbol de la vida. Tienes razón, si solo canalizas hacia el intelecto y el logro, puedes secarte emocionalmente. La Kabbalah no dice nunca disfrutes, dice eleva el disfrute. La meta no es volverse un robot célibe que solo produce dinero o arte. La meta es que, cuando creas, lo hagas con pasión, y cuando ames, lo hagas con presencia total. De hecho, el proceso de creación de un proyecto debería ser un acto de amor. Si tu proyecto es solo por ego, la energía se corrompe. Pero si tu proyecto es para dar, para aportar algo al mundo, entonces esa energía sexual se eleva. Se convierte en shefa, en abundancia que fluye. No pierdes humanidad. Al contrario, te conviertes en un canal más limpio.
Entiendo. Entonces, el proyecto deja de ser solo una tarea y se convierte en un vehículo de trascendencia. Es casi como si estuviéramos hablando de inmortalidad. Biológicamente usamos esa energía para pasar nuestros genes a la siguiente generación. Al transmutarla, estamos intentando pasar nuestra esencia, nuestra alma, a través de una obra que podría sobrevivirnos. Has dado en el clavo. Esa es la definición última. La energía sexual es el deseo de eternidad. Queremos perdurar. La mayoría lo hace a través de los hijos, lo cual es hermoso y necesario. Pero el ser humano tiene la capacidad única de ser padre o madre de ideas, que pueden cambiar el curso de la historia. Una sinfonía, una ley justa, una tecnología revolucionaria. Son hijos de esa misma fuerza. La Kabbalah nos invita a no desperdiciar esa oportunidad de eternidad en placeres que duran segundos. Nos dice, eres un creador, hecho a imagen del Creador. Usa tu fuego para forjar algo que ilumine. Me hace pensar en cuánta energía se pierde colectivamente cada día, millones de gigavatios de potencial humano disipándose en la nada, mientras el mundo está sediento de soluciones y belleza. Es una perspectiva que te cambia la forma de ver un simple momento de aburrimiento o deseo. Ya no es algo que te pasa, es un recurso que se te entrega. Es un recurso, y es finito en el tiempo, pero infinito en potencial. Cada día amanecemos con una cierta cantidad de batería. La pregunta al final del día no es cuánto produjiste mecánicamente, sino dónde pusiste tu fuego. Si logras alinear tu deseo más profundo con tu propósito de vida, el trabajo deja de ser trabajo. Se convierte en un acto de amor continuo. Y esa, amigo mío, es la verdadera alquimia. Nos dejas con una tarea enorme, observarnos a nosotros mismos, detectar ese fuego y en lugar de asustarnos o apagarlo, usarlo para encender la antorcha. Creo que la próxima vez que sintamos esa inquietud, esa tensión interna, la miraremos con otros ojos, no como un problema a resolver, sino como el combustible para el viaje que queremos emprender. Así es. El combustible está ahí. El vehículo eres tú. El destino lo decides tú. Solo recuerda, no desperdicies ni una gota. Gracias por llevarnos a esta profundidad y a los que nos escuchan, la pregunta queda en el aire. ¿Qué van a construir hoy con su fuego? Hasta la próxima.